Contexto. Enfocando los hechos. Invitado especial: José Ramón Bauzá. Dirige Enrique Saavedra. Un cordial saludo a los oyentes de Contexto. Me acompaña el diputado del Parlamento de la Unión Europea, José Ramón Bauzá, quien se ha mostrado interesado en que la comunidad internacional lleve a cabo un acompañamiento del proceso judicial que realiza la Corte Suprema de Justicia en contra del expresidente y senador colombiano Álvaro Uribe Vélez, a propósito de la detención preventiva que libró esta corporación en contra del expresidente Uribe. Y el pasado 6 de agosto elevó una pregunta con solicitud de respuesta escrita al vicepresidente de la Comisión y alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, en la cual le pregunta qué medidas para el seguimiento del proceso judicial y garantía de derechos constitucionales y procesales puede haber para llevar a cabo una veeduría por parte de la Unión Europea al proceso de Álvaro Uribe Vélez. Bienvenido, eurodiputado José Ramón Bauzá, a Contexto, y muchas gracias por atendernos. Un placer, muchísimas gracias. El caso que nos convoca es el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que ya tuvo un punto alto que ha desatado una tormenta política en el país por cuenta de la detención preventiva que se dictó el pasado martes 4 de agosto por parte de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Una gran parte de la población colombiana ha manifestado inquietudes sobre esta medida de detención preventiva en contra del expresidente, quien además tendría que salir del Senado y prácticamente anticipar el retiro de su carrera política cuando apenas se abrió el proceso. El proceso está en una etapa de que fue llamado a indagatoria, es decir, recién está siendo vinculado por los cargos de fraude procesal y de manipulación de testigos, de presuntos hechos que hubieran ocurrido y que pudieran constituir algún delito. Quisiera preguntarle primero, diputado José Ramón, ¿cuáles son esas preocupaciones que podrían existir en esta etapa frente a una posible vinculación de asuntos políticos al proceso judicial? Lo primero y fundamental que quiero también dejar muy claro que esto no va de si se trata de la inocencia o de la culpabilidad del señor Uribe, sino que se trata de la preservación de los derechos constitucionales, de que en el caso de que haya un juicio, sea un juicio justo con todas las garantías. Y nosotros, pues es lo mismo que yo he hecho en otras actuaciones en el pasado. Yo, por ejemplo, he solicitado al mismo alto representante de la Comisión Europea, al señor Borrell, el cumplimiento de las resoluciones que hacían referencia a las sanciones impuestas, por ejemplo, a los dictadores del gobierno dictatorial en Nicaragua, a los dictadores Ortega y Murillo. Por lo tanto, es un proceso perfectamente regulado por parte del Parlamento Europeo, en lo cual lo que queremos es que se preserve absolutamente, en este caso, los derechos procesales, los derechos constitucionales, las garantías judiciales del señor Uribe, pero de igual manera que, repito, pues como en otras circunstancias anteriores, pues yo me he manifestado, en este caso, con el gobierno de Nicaragua. Repito, no se trata de la inocencia o de la culpabilidad del señor Uribe, sino del mantenimiento, del cumplimiento, del ejercicio y de ver absolutamente pues asegurados sus derechos constitucionales y sus derechos procesales. Nosotros y yo particularmente lo que quiero es asegurar que haya un juicio justo, si ese se tiene que producir. Todos somos conscientes de que la figura del señor Uribe no hace referencia a un ciudadano cualquiera, sino que ha tenido como consecuencia de su implicación personal por la lucha contra estructuras pues, que ya conocemos de años y de su etapa presidencial, de estructuras que estaban vinculadas con el narcotráfico y demás, entendemos pues que no se puede entender que estemos hablando de un ciudadano, pues digamos, que haya pasado desapercibido en la situación de Colombia. Y lo que yo no quiero que se produzca, y es uno de los temores, es que se produzca ningún tipo de injerencia por parte de ningún tipo de organización que en ese sentido pueda intentar pues que de una manera de uso político se pueda pues vincular una injerencia al ámbito, digamos, en este caso procesal. Por lo tanto, quiero precisamente tener la seguridad de que se preservan todos los condicionantes de los derechos constitucionales, en este caso del señor Uribe. Usted pregunta, diputado, en la consulta que hace con solicitud de respuesta escrita,
Dice, ¿qué medidas prevén adoptar el alto representante del Servicio de Acción Exterior y la delegación de la Unión Europea en Colombia para el seguimiento del proceso judicial y la garantía de los derechos constitucionales y procesales del expresidente Uribe? Normalmente, de acuerdo con el reglamento del Parlamento Europeo y las normas internas de la Unión Europea, ¿con qué instrumentos cuenta en estos casos en los que quiere participar como acompañante o veedor internacional de este tipo de procesos? Nosotros desde el Parlamento Europeo lo que hacemos es elevar precisamente esta reclamación a la Comisión Europea y la Comisión Europea a través de las estructuras internas que pueden ser de la misma Comisión de Derechos Humanos, de la Comisión de Justicia, pues puede a partir de ahí determinar cuáles son los movimientos o las directrices o los protocolos internos para asegurar ese cumplimiento. Pero estamos en una fase muy previa, que es la que yo he querido o no he querido que dejara pasar ni un solo minuto para que pusiéramos ese warning, ese ojo, esa situación de atención, porque lo que está pasando en este caso en Colombia, como ustedes además bien saben, es la primera vez que una situación así se produce en Colombia. Por lo tanto, debemos tener una especial precaución, una especial observancia, porque, repito, la figura del señor Uribe es una persona que ha luchado de una manera activa, nada taimada, absolutamente comprometida en contra pues, de estructuras vinculadas a narcotráfico, de organizaciones criminales, y sabemos que en este caso pues este tipo de organizaciones tienen una capacidad de presión muy elevada sobre diferentes instituciones, sobre diferentes organismos. Y no queremos ni tan solo que se pueda tener la intención de que eso se pueda producir. Por eso queremos una prevención, por eso no queremos que la presión de estructuras, de organizaciones criminales, que sabemos que todo el mundo, de hecho, sabe que existen, pues puedan ejercer ahora unas circunstancias que pusieron en entredicho su pasado. Y además es que un hecho añadido que podemos argumentar en ese sentido es que han sido muchos los criminales absolutamente identificados que se han alegrado y han manifestado públicamente su satisfacción porque esta situación, en este caso este inicio de este procedimiento, se ha llevado a cabo, digamos, en la figura del expresidente y actualmente senador Álvaro Uribe. Y por eso precisamente, eso nos tiene que poner en atención, en estado de atención, para que no se quiera pagar deudas del pasado en situaciones inaceptables que se puedan producir incumpliendo los derechos constitucionales, ahora en el presente, en la figura del señor Álvaro Uribe. Yo quisiera preguntarle, ¿cómo observan ustedes desde el Parlamento Europeo o desde Europa el hecho de que apenas hace 10 meses la misma Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que dictó esta medida de detención contra el presidente Uribe en una fase temprana del proceso, apenas empieza la investigación, porque lo considera un peligro para la sociedad o lo considera que podría no comparecer al juicio o desviar pruebas, esta misma sala dejó en libertad al narcotraficante solicitado en extradición por Estados Unidos, Jesús Santrich, miembro de las FARC, porque consideró que podía defenderse desde la libertad cuando ya había recibido varias condenas ejecutoriadas que, en virtud del acuerdo de paz, fueron suspendidas. Y finalmente él huyó, se encuentra en Venezuela, protegido por el régimen de Maduro. Y apenas pasaron 10 meses. Para la opinión pública ha sido imposible no verlo en el contexto de estas dos decisiones. Bueno, pues nosotros ya le repito, yo no voy a entrar en situaciones de decisiones judiciales porque no es mi cometido en este momento. Y usted lo ha dicho muy bien, la excarcelación pues, de una persona cuya sentencia pues, creo que fue suficientemente clara y que a la hora de ser excarcelado, en lugar de permanecer en su país, lo primero que haya hecho haya sido salir del mismo y que haya tenido acogida en el régimen dictatorial venezolano del señor Maduro, pues también indica o hace visualizar la tendencia o la ausencia de algunos de los compromisos democráticos que son los que nosotros queremos esgrimir y defender desde el Parlamento Europeo. Lo que sí que quiero y lo que quiero dejar claro, efectivamente, es que esa sombra de dudas y ese hecho cambiante no afecte a los derechos procesales, a los derechos constitucionales que hacen referencia a la figura del expresidente y actual senador Álvaro Uribe. Por lo tanto, lo que queremos asegurando es que ese derecho constitucional que a él se le otorga, como a cualquier otro ciudadano, repito, pues no se pueda ver modificado como consecuencia de situaciones que nos preocupan, que nos ponen en alarma y que podemos
como es obvio por parte de cualquiera de las personas que nos está viendo o escuchando en este momento, puedan vincular situaciones de presión de organizaciones criminales que puedan precisamente vincular esa presión a la supresión de derechos constitucionales. Y eso es lo que yo le pido y le exijo, en este caso, a la Comisión Europea, representada por el alto representante de la misma, valgo la redundancia, el señor Borrell. No podemos ni debemos permitir que asociaciones, que organizaciones mafiosas, criminales, terroristas, vinculadas al narcotráfico, actúen y campen a sus anchas, y esto es una situación que no podemos permitir como español, como europeo y sobre todo como velador de los derechos constitucionales. Sí, claro. Le entiendo que no se trata de hacer una injerencia, porque ustedes parten del respeto a las instituciones colombianas y respeto a la soberanía de Colombia como responsable de tomar estas decisiones. Pero hablándolo un poco más en abstracto en cuanto a las garantías procesales, en todo régimen democrático debe existir una claridad sobre el rigor de las decisiones judiciales. Yo pregunto, ¿no llama la atención este auto que ordenó la detención preventiva del presidente Uribe? Cuenta con 1.554 páginas y repetimos, es simplemente una medida cautelar inicial después de que empieza apenas la investigación, cuando se le vincula indagatoria, y hay unas aseveraciones que realmente le preocupan se habla en ese auto de claras, inequívocas y concluyentes pruebas contra Uribe, cuando todavía no se está en la etapa del juicio de descubriendo pruebas. Todo esto que estoy citando es textualmente, se encuentra en el texto, y se habla también de que puede hacerse la inferencia razonable de que por interpuesta persona en distintos eventos que se ofrecen recurrentes, el senador Álvaro Uribe efectuó ofrecimientos o promesas de beneficios económicos y o jurídicos a varios testigos para que declararan falsamente a su favor. Y otra de las apartes que leo textualmente es abundantes, claras e inequívocas y concluyentes pruebas sobre la manipulación de testigos. Cuando todavía no ha empezado el juicio, sino apenas está iniciando la investigación formal, queda uno con la sensación de que esto no puede ser un prejuzgamiento de los magistrados. Bueno, yo lo que creo es que determinadas aseveraciones y determinadas afirmaciones, cuando no se ha iniciado pues, un juicio y ya haya testigos que puedan pues, decir esas afirmaciones, no quiero entrar en el ámbito de la judicatura porque precisamente desde el primer minuto lo que he querido poner de manifiesto es nuestro máximo respeto. No vamos a entrar en ese procedimiento porque creo que quien debe proceder a ello es la parte defensora, el abogado del señor Uribe, pero sí que nos llama poderosamente la atención que esta situación es la primera vez que se produce en Colombia. Es la primera vez, nunca se había producido una situación así. Pero repito, porque lo que nosotros queremos es que no se produzca ninguna injerencia y que el proceso judicial, si es necesario y se lleva a cabo en relación a la figura del expresidente y actual senador, el señor Álvaro Uribe, no tenga más que todas las garantías procesales, no tenga ninguna merma de sus derechos constitucionales y sea absolutamente nítido y perfectamente transparente, repito, para toda aquella comunidad, en este caso iniciando la comunidad y el pueblo colombiano, nuestro querido hermano pueblo colombiano, y siguiendo por las instituciones europeas, dentro de las cuales yo tengo una responsabilidad. Pero repito, lo más importante es el asegurarnos de la preservación de los derechos constitucionales y procesales. No es posible que en un procedimiento ya que prácticamente ni se ha iniciado ya haya testigos que estén pues, afirmando con contundencia cosas que por lo que hemos estado informándonos en los últimos momentos, pues ni siquiera se ha iniciado el proceso judicial, por lo cual es un poco complicado que sin iniciarse el proceso ya haya testigos que hagan esas afirmaciones. Pero repito, nuestro proceder no es para defender la inocencia y la culpabilidad del señor Uribe, sino para asegurarnos la defensa de sus derechos procesales y constitucionales. Claro, ¿no? Y en eso yo también reitero su llamado a todas las personas en Colombia, que no se trata aquí de partidarios ni de adversarios del presidente Uribe, porque justamente la judicialización, la labor judicial es independiente del juego político. Es decir, las personas triunfan o son derrotadas en las urnas y en la justicia simplemente se esclarece la verdad, y creo que los colombianos en eso tenemos que enfriar los ánimos y entender que lo que se trata aquí es de que se garantice no solamente para el presidente Uribe, sino para todos los colombianos un proceso judicial serio encaminado a establecer la verdad y sin ningún tipo de presiones. Creo que ese mensaje es claro y es necesario además.
Créame que los que celebran y muchos también de los que defienden lo hacen pensando en la parte política y esta no es la parte que está en juego realmente. Nunca jamás deben mezclarse el ejercicio de los poderes constitucionales del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. Si en algo siempre y en España hemos defendido precisamente es esa independencia, y en este caso la independencia de lo judicial, la independencia de lo Ejecutivo y del Legislativo. Pero no queremos, porque sabemos que se han producido injerencias en el pasado y porque sabemos que se van a producir y que se están produciendo posiblemente o presuntas injerencias, lo que queremos es que eso quede claro desde el primer minuto. Y por eso el llamamiento y esa carta inmediatamente, esa pregunta al alto comisionado, alto representante, de asegurarnos que por parte, en este caso de las instituciones europeas, siempre, en todo momento, desde el primer minuto, desde el primer segundo, precisamente la independencia judicial tiene que estar preservada y las actuaciones o los vínculos políticos que quieran ejercer presión, en este caso, sobre decisiones, sobre actuaciones muy complicadas, muy difíciles, que llevó a cabo el señor Uribe, alguien no quiera pues cobrarse facturas del pasado con condicionantes de presión política que se ejerzan, en este caso, en instituciones judiciales en este presente. Diputado del Parlamento Europeo, José Ramón Bauzá, yo necesito decirle, y esto créame que es algo que consta en la memoria y en el conocimiento público de todos los colombianos que me están oyendo, nosotros desgraciadamente, y es una vergüenza nacional, no tenemos confianza en la administración de justicia, ni siquiera en las altas cortes por una serie de escándalos que se han desatado en los últimos 10, 15 años, que tienen que ver con lo que se ha llamado dentro de la opinión pública colombiana el cartel de los falsos testigos, que ha afectado a todo tipo de sectores políticos, no a uno en particular. También algo que se ha conocido en las altas cortes, no estamos diciendo que en este caso esté pasando, eso habría que demostrarlo, pero sí algo que se ha llamado el cartel de la toga, y es un tipo de, primero, pues utilizar los testigos como única prueba, y con base en esa prueba se ha condenado a personas por delitos muy graves que no se ha acompañado con otro tipo de pruebas que en conjunto se analicen y dirijan la labor del juez a extraer una conclusión sobre la verdad de un hecho, sino solamente testigos que posteriormente se ha demostrado que esos testigos habían sido manipulados o comprados. Y por aparte del cartel de la toga, son decisiones que a cambio de beneficios, magistrados de altas cortes, Corte Suprema, Corte Constitucional, han adoptado y después se ha comprobado, incluso hay magistrados de la Corte Suprema, como el magistrado Ricaurte de la Corte Constitucional, el magistrado Pretel, presos porque se comprobó efectivamente que había una especie de colusiones para fines no lícitos. Entonces nos parece que el acompañamiento siempre va a sumar. Creo que los colombianos no tenemos un ánimo en contra del acompañamiento, y yo quería preguntarle, a pesar de que la Unión Europea y el sistema interamericano son absolutamente independientes y cada uno es libre en sus consideraciones, ¿hay algún tipo de comunicación interna donde pudiera hacerse a que más entes internacionales, simplemente sin estorbar el proceso, el desarrollo normal, como ustedes lo hacen muy bien en todos los casos, de pronto sumarse como acompañantes? Consideramos que es muy valiosa la participación de la Unión Europea, pero el sistema interamericano es el nuestro y es el más idóneo para entender lo que pasa en Colombia. Bueno, lo que tenemos que, y usted lo ha dicho muy bien, si se ha producido y usted ha identificado el denominado cártel de la toga como uno de los hechos relevantes en la toma de decisiones y de sentencias en los años pasados, pues precisamente, no por ese cártel en concreto, sino por las presiones, por las injerencias, por la merma de los derechos humanos, por la merma de los derechos constitucionales, a sabiendas, repito, que el caso del expresidente y del senador Uribe hace referencia a un ciudadano que tuvo que tomar muchas decisiones, una persona con altísimas responsabilidades, que no hace falta que yo repita a nadie la valentía y la gestión que tuvo que hacer desde su gobierno, precisamente de todo, al que hace referencia a las FARC y todas las organizaciones vinculadas al narcotráfico. Es decir, eso no dejó indiferente a nadie, ni para bien ni para mal. Y lo que nos queremos asegurar es que precisamente aquellos que sufrieron las consecuencias de la estricta, ajustada, decidida y compartida decisión que tomó el presidente Uribe desde su gobierno, lo que no queremos es que decisiones políticas influyan en decisiones judiciales. Y eso es lo que nosotros, pues en España y en Europa, como usted bien ha dicho, hemos sabido identificar y hemos sabido individualizar, y que sean absolutamente independientes el Poder Ejecutivo, Legislativo y el Judicial.
pues tenemos el máximo respeto a la justicia, al Tribunal de Justicia, pero tememos por la experiencia, que usted ha apuntado perfectamente, a que la presión ejercida por determinadas organizaciones criminales, pues en este caso no sean, repito, más que una factura que se quieran cobrar políticamente sobre decisiones gubernamentales del presidente Uribe. Nosotros, desde el Parlamento Europeo, desde la Comisión Europea, en definitiva, desde las instituciones europeas, por lo que a mí personalmente se refiere, vamos a hacer todo lo que esté en mi mano, todo lo que podamos hacer precisamente para asegurar esa independencia y que bajo ningún concepto y en ningún momento se puedan menoscabar y se puedan alterar y prescindir de los derechos fundamentales, procesales y constitucionales del presidente Uribe. Son instituciones diferentes, obviamente en el ámbito colombiano y latinoamericano o hispanoamericano con respecto a Europa, pero eso no significa que tengamos que estar alejados, sino cada vez más cerca, más comprometidos y asegurándonos precisamente de esa independencia judicial. Diputado José Ramón, para conocer nosotros el procedimiento que tiene su solicitud, que usted ha elevado con base en el artículo 138 del reglamento del Parlamento Europeo, cuando usted hace esta pregunta al vicepresidente de la Comisión y alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, primero, ¿cuánto se demora este trámite para que ellos den una respuesta de si consideran también prudencial hacer un acompañamiento? Y normalmente, ¿qué probabilidades hay de que ellos se muestren interesados en los casos de diferentes países donde pueda haber dudas razonables sobre la necesidad de acompañar para ayudar a garantizar una imparcialidad? En primer lugar, bueno, la pregunta ya ha sido formulada, ya está con registro de entrada y a partir de aquí a la Comisión Europea y en este caso el alto representante tiene una serie de semanas para que esa respuesta sea contestada y por eso precisamente lo que hemos querido es que sea una solicitud de respuesta escrita, porque queremos saber cuál es la opinión personal del alto representante de la Comisión Europea, el señor Josep Borrell, en relación a este acontecimiento. En función de esa respuesta, pues tenemos más oportunidades, más herramientas parlamentarias para precisamente seguir avanzando. Como es el caso, por ejemplo, si fuese necesario, pues una resolución parlamentaria en la cual lo que se trabajaría es para, en función, repito, de la respuesta del alto representante, de lo que esté pasando judicialmente en Colombia en relación a la figura del expresidente y actualmente senador Álvaro Uribe. En función de ellos tenemos pues una posibilidad de hacer una resolución y esa resolución, si saliera favorable en el sentido de seguir avanzando procedimentalmente dentro de las instituciones europeas, se llevaría a votación y si esa votación sale mayoritariamente aprobada, supondría el compromiso explícito sobre la Comisión Europea que ejerce el Parlamento Europeo para que determinadas acciones se lleven a cabo y en función de lo que se determine mediante esa resolución. Es decir, tenemos un procedimiento abierto, iniciado, que dependerá también de cómo evolucione el mismo procedimiento en Colombia y a partir de aquí pues son numerosas las alternativas y sobre todo de las iniciativas parlamentarias para que llevemos a cabo. Repito, exactamente de una forma paralela es lo mismo que inicié yo en el caso de Nicaragua, donde una vez que las resoluciones fueran aprobadas en ese sentido, solicitando las sanciones personales individualizadas sobre algunas de las personas del régimen de Ortega y Murillo, como yo vi que esas resoluciones, una vez aprobadas, quedaron paralizadas, insté personalmente a cada uno de los países, dirigiéndome personalmente a ellos, para que esas acciones se hiciesen, pues ya se ejercieran, no que no quedase solamente sobre papel mojado, sino que se viesen con hechos, pues insté a todos los países y esa presión pues lo que hizo es que finalmente las sanciones fueran impuestas hace tan solo unas pocas semanas. Pues de una manera similar, obviamente con situaciones diferentes, pero para que usted me pueda seguir lo que es el proceso que se sigue en el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, es exactamente lo mismo que haríamos con esta situación, con la situación que está viviendo ahora mismo el señor Uribe, en el caso de que nos asegurásemos de que sus garantías procesales inconstitucionales se vieran totalmente, en este caso, salvaguardadas. Usted en su carta, en la que además compartió en Twitter, y que los colombianos le siguieron y vi que hubo muchos comentarios, la gran mayoría o la inmensa mayoría agradeciéndole por esa voluntad de hacer un acompañamiento que, como le decía, nunca sobra en este país. Usted hablaba de algo que nos pareció muy especial y muy amable, que fue sobre la importancia de la estabilidad de Colombia y la cohesión social siendo un socio y aliado clave de la Unión Europea en América Latina. Nos llamó mucho eso la atención porque nosotros también consideramos la Unión Europea muy importante para los objetivos de Colombia. Ya Colombia hace parte de la OCDE desde hace unos pocos años y nosotros vemos en la Unión Europea
un organismo serio de estabilidad de democracia, pero quisiera saber desde Europa cómo ven a Colombia como un socio o un aliado estratégico para los fines comerciales, para los fines de crecimiento económico en un momento como estos y de consolidación de la democracia en Occidente. Colombia es un aliado estratégico de Europa, absolutamente. Y además el gobierno actual de Colombia, el gobierno del presidente Iván Duque, está demostrándolo y así lo ha demostrado desde el primer día. Y se trata precisamente que la riqueza que está generando Colombia, la estabilidad empresarial que está generando Colombia, no se vean condicionadas por situaciones que puedan generar presiones de organizaciones y entidades criminales sobre estados de derechos constitucionales y procesales. Piense usted que si desde Europa se pensara que el estado procesal de derechos constitucionales de los ciudadanos, y en este caso, en primera persona, del expresidente Uribe, como condición de unas decisiones políticas, que son las que condicionan y presionan por parte de terceros o de supuestas acciones llevadas a cabo por organizaciones criminales, piense usted que ya no sería visualizado como un país en el cual se pudiese confiar y que nos generase pues precisamente garantías. Eso es lo que no queremos que pase. Y Colombia precisamente es un país en el cual confiamos, es un país que es estratégico y a diferencia de la desestabilidad constitucional que hay en países vecinos, como es el caso de Bolivia, como es el caso de Nicaragua, como ha sido el caso en Venezuela, es decir, todos los movimientos positivos, la generación de confianza que se está produciendo en Colombia es precisamente el hecho de que sean inversores, de que sean empresarios europeos los que estén mirando con ilusión y con atención precisamente la estabilidad que para ellos supone Colombia a la hora de realizar sus procesos empresariales y de sus inversiones y proyectos empresariales. Todo eso hace precisamente que Colombia sea un país estratégico, aparte de un país hermano, un país con el cual nos unen raíces históricas, culturales y genéticas desde hace siglos. Por lo tanto, Colombia, ¿cómo no va a ser mirado con un especial cariño y cuidado? Nosotros como América Latina tenemos cosas que aprender y creo que de la Unión Europea, lo que yo le he manifestado hace un momento, diputado José Ramón, nosotros tenemos un retroceso de las democracias y eso nos parece inaudito. Nos parece inaudito en el momento en que estamos viviendo, después de que ya finalizaron las dictaduras, después de que ya cayó el muro de Berlín, después de que se vio el fracaso de Cuba como régimen autocrático, autoritario. Y pensábamos que eso estaba lejos de nosotros. Nosotros ya nos estábamos como países latinoamericanos insertando a la economía mundial, al desarrollo, y aparece otra vez países donde se empieza a perder la democracia, como ocurre ya conocido el caso de Venezuela, como en el caso de Bolivia, que todavía no logra tener un presidente en propiedad y el presidente Evo Morales se religió todas las veces que quiso, modificando la constitución durante su mandato. En el caso de Nicaragua, como lo mencionaba usted, y hay otros países que también están en riesgo. Hay países que están en serio riesgo cuando los países que todavía son democráticos están en manos o están cerca siempre de caer en manos de populismos que buscan sobrepasar el Estado de Derecho, buscar permanecer en el poder, es decir, desinstitucionalizar. Pero no sé si la Unión Europea o el Parlamento Europeo tiene algún tipo de preocupación y qué llamado le pueden hacer a los ciudadanos de América Latina, porque el problema es que no lo sabemos detectar, es decir, triunfan muy fácil este tipo de iniciativas. Pues mire, tengo que decirle que lamentablemente en ese caso nosotros en España tenemos un movimiento populista y en este caso también con ese régimen, con esos tintes vinculados al Estado cubano, bueno, al gobierno cubano, al nicaragüense, al boliviano y al venezolano. Nosotros aquí tenemos movimientos populistas vinculados a la extrema izquierda, comunistas, con lo cual, ¿qué significa eso para nosotros? Pues que eso en España y en Europa está pasando. Aquí tenemos un gobierno que está constituido también por una parte política vinculada al ámbito populista. En este caso se llama Podemos, donde además el propio vicepresidente del gobierno, que es el presidente de esta formación política de Podemos, pues ha recibido y además demostrado fondos económicos de otras dictaduras precisamente para llevar a cabo pues campañas electorales o en cualquier caso pues recursos para sus actividades políticas. Eso es algo que, querido amigo, en Europa tampoco nos libramos. El populismo, que no es más que
dar soluciones muy fáciles a problemas muy complejos en situaciones de crisis además se incrementa, y en situaciones de crisis pues supone pues una fagocitación mayor, si cabe, de las personas que lo están pasando mal, y en este caso fagocita, repito, a un importante porcentaje de la población. Y es algo de lo que en Europa también, desgraciadamente, no somos ajenos. Pero dicho eso, lo que tengo que decirle es que somos absolutamente conscientes precisamente de ese incremento, de esa continuidad de movimientos dictatoriales, opresivos, represivos, que se están produciendo en Latinoamérica. Yo mismo, hace unos meses, invité a una conferencia a un grupo de activistas cubanos, algunos en el exilio y otros que deberían haber estado presentes procedentes de Cuba, y el régimen de Díaz-Canel impidió directamente la presencia de esos representantes de la oposición cubana, impidiéndoles la salida. Yo mismo estuve presente en ese acto y se infiltraron algunos activistas pro dictadura cubana, pro Díaz-Canel, para reventarnos ese acto. Yo mismo fui parte de un tuit del propio dictador Díaz-Canel, lo cual significa que si a ellos les molestó todo ello, es que lo estábamos haciendo bien. Por lo tanto, yo lo que les digo a todas las personas que nos están escuchando es que cuenten con mi colaboración, con mi compromiso total y absoluto. Entiendo y conozco perfectamente los nacionalistas, igual en España, como los que ejercen la presión anticonstitucionalista en otros países del mundo, en este caso, desgraciadamente, en Latinoamérica. Díaz-Canel en Cuba, Ortega y Murillo en Nicaragua, Maduro en Venezuela y, como dice bien, pues la no consecución y la definitiva estabilidad que se tiene que producir en Bolivia. Pues ese es mi compromiso total y absoluto en favor y al lado de los ciudadanos de cualquier país que sufren los atropellos en contra de los derechos humanos, en contra de los procesos constitucionales, en contra de la libertad, que es el mayor de los derechos que puede tener el ser humano, y ahí mi compromiso es firme y absoluto. Y precisamente porque visualicé que algo no se estaba produciendo lo bien que debería, que no es el caso, en este caso, del procedimiento que se está llevando a cabo sobre el expresidente y actual senador Álvaro Uribe, es lo que me motivó a evitar cualquier pensamiento de que hubiera posibles injerencias externas sobre el ámbito de las decisiones judiciales como consecuencia de las presiones políticas que estructuras y organizaciones criminales puedan llevar a cabo intentando cobrarse facturas del pasado en tiempos presentes. Y eso es lo que no voy a permitir, y por eso ese es mi compromiso, y esa es la definición tan clara de por qué le he pedido al alto representante de la Comisión Europea, al vicepresidente, al señor Josep Borrell, que actúe, que esté vigilante, que esté siguiendo el camino, porque yo voy a estar vigilante y siguiendo de cerca todo ese proceso. Y en el momento en que detectemos algo, o en que yo detecte algo, mi actuación va a ser inmediata, como inmediata ha sido mi pregunta a la Comisión Europea. Perfecto, y para eso ya el presidente Álvaro Uribe autorizó a que su proceso se hiciera público para todos. Yo quisiera hacerle una pregunta desde el punto de vista político, doctor José Ramón, y es algo que nos llamó la atención a nosotros, que necesariamente tendríamos que entenderlo desde la concepción de democracia y derechos humanos europea. Y es que aquí hubo mucho debate cuando el expresidente Juan Manuel Santos adelantó su proceso de paz con las FARC. Todos los colombianos queremos o queríamos la desmovilización de ese grupo, pero la controversia se dio en torno del régimen de justicia transicional y reincorporación tal como fue pactado. Eso fue la parte, por eso fue que perdió el plebiscito, porque no logramos ese consenso. La organización de las FARC o Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia habían sido declaradas desde comienzos de los años 2000 como organizaciones terroristas por su accionar por parte de Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y otros países. Para desarrollar el proceso de paz en el 2015, la Unión Europea le quitó la denominación de terrorista al grupo de las FARC para facilitar el proceso que en Colombia se estaba llevando a cabo. Y aunque nosotros reconocimos que esa fue la intención loable de la Unión Europea, facilitar un proceso interno y no dificultarlo, el hecho es que estas personas fueron directamente al Congreso, no pagaron ningún régimen de justicia ni transicional, ni formal, ni de ninguna clase.
sobre todo que hay puntos de violaciones de derechos humanos muy graves, es decir, violaciones graves de derechos humanos y derecho internacional humanitario que ni siquiera admitirían ningún tipo de justicia transicional. Entonces, nosotros quisiéramos saber cuál fue el ambiente en la Unión Europea para de pronto no haber hecho ese paso más gradual en la medida en que ellos cumplieran algún régimen de justicia, alguna verdad y alguna reparación a las víctimas, y nada de eso se dio, y sin embargo, pues ya la Unión Europea cooperó muy fácilmente sin tener un tipo de contraprestación en ese propósito de ayudar. Bueno, durante esa etapa yo no estaba en el Parlamento Europeo, no era eurodiputado, sino que era senador del Reino de España, que también para mí fue un gran honor asumir esa responsabilidad. Pero de lo que se trata es de actualizar los momentos, de ver en los momentos actuales cómo se están produciendo determinadas circunstancias. Ha habido el caso de compromisos de la Unión Europea con determinados países, donde el país vinculado a esos compromisos no lo ha ejercido. En ese caso, pues lo que hay que hacer es analizar de nuevo esa situación y analizarla con los ojos de hoy, no con las situaciones del pasado. Por lo tanto, ¿de qué se trata? De que independientemente del momento en que se haya podido ejercer un compromiso entre la Unión Europea y un segundo país, lo que se trata es de que ese compromiso se siga manteniendo en el tiempo. No sirve de nada inicialmente firmar un compromiso para que luego unilateralmente este se rompa y que la Unión Europea siga actuando como si nada hubiera pasado. De ninguna forma y bajo ningún concepto, de ninguna manera. Por eso, precisamente, de lo que se trata es de analizar cuál es el contexto actual, cuál es el contexto que se está produciendo, en este caso, en Colombia. Y si fuese así necesario, pues visualizar cuál es el posicionamiento, en este caso, de la Unión Europea en referencia a situaciones actuales. Por lo tanto, yo no le puedo hacer referencia a momentos pasados en los cuales yo no tuve la responsabilidad de estar en el Parlamento Europeo, pero sí que le digo que desde el segundo, minuto uno que yo estoy en el Parlamento, yo lo que quiero es que el cumplimiento estricto de los compromisos entre la Unión Europea y terceros países debe ser ejercido por igual, tanto si lo incumple la Unión Europea, que es inaceptable, como si lo cumple un tercer país. Por lo tanto, ese es el momento que vale. Esa es la actuación que debemos seguir y vigilar. Y precisamente en ese sentido, ante la preocupación de que esa situación no se pueda producir o no se pueda estar produciendo en Colombia, porque, repito, sin cuestionar el Poder Judicial, que jamás cuestionaremos si no hay evidencias ciertas o certeras, pues lo que queremos es simplemente preservar, garantizar que el cumplimiento de los derechos constitucionales y de los derechos procesales, en este caso del presidente Uribe y del senador Uribe, se vean, digamos, comprometidos al máximo. Y de lo contrario, es por lo que ya anticipamos un warning, un estado de atención de lo que se pueda producir en el futuro. Bueno, pues muy valioso para mí, un gran honor, diputado del Parlamento Europeo José Ramón Bauzá, por estar en contexto. Hemos conversado con el eurodiputado José Ramón Bauzá. Él es reservista del Ejército, expresidente del Gobierno de Islas Baleares. Además fue senador del Reino de España y alcalde de una de las ciudades más importantes de Islas Baleares. Pues muchas gracias, y en Colombia créame que ha tenido mucho eco y mucha repercusión su consulta escrita a la Comisión del Parlamento Europeo. Le agradezco por estos minutos y por haber estado en contexto. Un de verdadero placer. Pues muchísimas gracias por vuestra llamada, y quiero aprovechar, si me permite, pues esas ondas para agradecer a las numerosas, que son miles de personas las que me han hecho llegar su agradecimiento, sus pensamientos, sus reflexiones a través de mis redes sociales. Es imposible contestar a miles de personas, pero mediante estas ondas, yo quiero aprovecharlo para decirles, en primer lugar, que humildemente y enormemente agradecido, que no voy a cejar ni un solo minuto, ni un gramo de esfuerzo a la hora de preservar el mantenimiento de los derechos constitucionales, del hecho procedimental, del proceso procedimental, de esta situación tan inusual, atípica y que por primera vez se está viviendo, en este caso en Colombia, que no estamos hablando de juzgar ni la inocencia ni la culpabilidad del expresidente y senador Álvaro Uribe, que estamos hablando precisamente de eliminar, de imposibilitar, de impedir las injerencias de organizaciones terroristas y criminales vinculadas al narcotráfico, que como consecuencia de hechos pasados quieren políticamente hoy cobrarse facturas del pasado, y que el mantenimiento y la preservación de los derechos constitucionales y del orden procedimental
es lo que debe imperar. Y mientras yo sea eurodiputado, les puedo asegurar que ahí estaré para vigilarlo y observarlo de cerca. Pues muchísimas gracias y un placer y buen verano, en este caso desde Europa, que estamos en otro hemisferio, y lo mejor para ustedes en nuestro querido y estimado pueblo hermano que es el colombiano. Aquí termina Contexto. Hasta la próxima.